Voy a hablar hoy sobre una forma diferente de ver aquello que es real. No es fácil saber lo que es real porque en verdad no tenemos conocimiento infinito. Y por eso siempre estamos haciendo algún conjunto de presuposiciones sobre qué es lo que es más real. Y realmente importa lo que asumes que es lo más verdadero porque basas las decisiones que tomas a lo largo de tu vida en esas suposiciones, incluso aunque no te des cuenta. Y si te equivocas en lo que asumes, o incluso si lo dejas incompleto, vas a pagar un gran precio por ello. Y las suposiciones que usamos en nuestra cultura, aunque nos han permitido desarrollar una tecnología inmensamente potente, están incompletas en formas que también nos han costado un precio y que son extremadamente peligrosas. Desde que comenzó la era científica, hemos vivido en un universo donde el sustrato de la realidad se ha considerado como algo que está sin vida, muerto, como tierra. Es materia, algo que es objetivo, que es externo. Y no hay ningún elemento de esta materia que aporte cualquier dimensión a los fenómenos del mundo en forma de un significado o un propósito. Todo eso queda relegado a lo subjetivo e incluso a lo ilusorio. Pero no es que sea para nada evidente que ese conjunto de presuposiciones sea correcto, que carecemos de un conocimiento infinito y hay muchas cosas sobre la estructura del ser que no entendemos. La principal es la conciencia. No podemos explicarla en absoluto y no podemos explicar el papel que parece desempeñar en la transformación de potencial en realidad, que es un papel que ha sido reconocido por los físicos desde hace ya casi 100 años, y que sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la ciencia. Hay otras formas de ver lo que es real, y estas otras formas tienen algunas ventajas, y una de las ventajas que tienen es que nos protegen. Al conocer estas otras formas de operar dentro de la realidad o de definir lo que es la realidad, nos protegen de ciertos tipos de patologías. Y las personas de hoy en día son susceptibles a un considerable número de patologías que se derivan de las suposiciones de los sistemas que utilizan para definir la realidad. Y una de esas patologías es una especie de desesperanza nihilista que es una consecuencia del reconocer que en un análisis final no hay nada que tenga realmente un significado. Y como la vida es difícil, y eso sí que es un significado del que no te puedes escapar, verte obligado a abandonar tu creencia en algún sentido positivo o trascendente puede dejarte débil en momentos en los que realmente son cuando menos puedes permitirte el lujo de ser débil. Y hay patologías más importantes a las que nos ha expuesto también, patologías de la creencia. Y creo que vimos los ejemplos más horribles de esto, esperemos que los ejemplos más horribles, en el siglo XX. Cuando la gente cuyos sistemas de creencias fueron destrozados, al menos en parte por la competencia entre los puntos de vista religiosos y científicos, se unieron en grandes cantidades a los movimientos de masas que fueron en todos los sentidos un sustituto más racional en cierto sentido a las creencias religiosas que ya no parecían ser defendibles. Y la consecuencia de eso fue, pues, estar al borde de la aniquilación. Porque estuvimos cerca de la aniquilación 2 veces, una vez en los 60s y otra en los 80s. E incluso, sin llegar a la aniquilación total, perdimos a cientos de millones de vidas como consecuencia de sistemas de creencias patológicos en el siglo XX. Así que, si los sistemas de creencias se vuelven patológicos, esa patología puede suponer la mayor amenaza posible a nuestra propia existencia. Y si eres un darwiniano de cualquier tipo, tienes que entender que las cosas que plantean las mayores amenazas para tu supervivencia son las cosas más reales. Hay que lidiar con ellas. Entonces, aquí hay otra forma de ver las cosas. Voy a empezar con la definición de esta palabra, la palabra Fenestay.
es la palabra raíz de los fenómenos, el fenómeno. Los fenómenos son las cosas que se te aparecen, y fenestai es aquello que brilla mostrándose ante ti. Y los fenomenólogos, que se interesaban por el brillo de las cosas, asumieron que las cosas que se te manifiestan como más significativas eran las cosas más reales. Y creo que se puede respaldar la idea de que eso es en realidad cómo tu cerebro está programado. Porque tu cerebro está cableado para reaccionar a las cosas que tienen un significado antes de que lleguen a construir las percepciones a las que te refieres como que consideras objetos. Y la razón de eso es que el significado de las cosas es más real, de alguna forma, y más importante que la imagen de las cosas vistas como objetos. Y así, por ejemplo, una porción de filósofos psicólogos decía que cuando te acercas a un acantilado, no es que veas un precipicio, ves un lugar de caída. No es que sea un objeto, precipicio, al que atribuyes el significado lugar del que se cae. Es la percepción del lugar de caída lo que viene primero, y la abstracción del acantilado objetivo, si es que alguna vez ocurre, ya llega mucho más tarde. Mucho más tarde conceptualmente, porque incluso los bebés pueden detectar precipicios. Los poetas se han dado cuenta de este fenómeno, una realidad de brillo emanente, y a menudo lo han asociado con la infancia. Y creo que con buenas razones. Creo que tu cerebro no es tanto una estructura inhibitoria cuando eres un niño, antes de que se desarrolle completamente, y por lo tanto hay razones neurológicas para tener en cuenta, pero también hay razones que derivan del nivel de experiencia vital. Te puedes dar cuenta de esto cuando estás con niños, que ellos están abiertos a las cosas de una manera que los adultos no. Tienen los ojos abiertos como platos y miran con una especie de asombro. Y por eso a los adultos les gusta estar con niños. Porque aunque el niño necesita muchísimos cuidados y atención, y en cierto modo es algo aterrador que ver si tienes una relación con el niño porque son tan vulnerables. Parte de la forma en que te corresponden esos cuidados es que te abren los ojos. Tus ojos que han sido cerrados por tu experiencia y que han aprendido a escudarse de las cosas que brillan. Y cuando tienes un hijo, puedes mirar a través de sus ojos, otra vez. Y para mí es como que tienen un fuego, en cierto sentido. Son como una vela, o algo que arde brillantemente. Creo que eso es en parte porque en realidad no filtramos el fuego. El fuego sí que lo vemos realmente. Y por eso no podemos evitar verlo cuando está cerca. Creo que lo mismo pasa cuando estás enamorado de alguien, si es amor genuino. Porque el amor de verdad te da una pista de cómo podría ser el futuro si tan solo fueras capaz de corregirte. Casi puedes ver lo que puede ser en el futuro cuando te enamoras. No consigues eso sin esfuerzo, pero se puede ver. Y creo que es porque cuando te enamoras, y creo que esto es probablemente una transformación bioquímica, las estructuras de percepción que normalmente te impiden ver a la gente, porque en realidad no ves a las personas, tú lo que ves son sombras. Las barreras se levantan temporalmente y el brillo de la realidad por fin te alcanza. Y eso es abrumador. Pero para permanecer en ese estado, bueno, pues requiere una tremenda cantidad de esfuerzo moral. Esa es realmente la forma correcta de pensar en ello. Wordsworth, un autor, dijo sobre los niños: hubo un tiempo cuando el prado, la arboleda y el arroyo, la tierra y lo más simple que viera, me pareció que estaba envuelto en luz celestial. La gloria y la frescura de un sueño no es ahora como aquello que era. Mire donde pueda, de noche o de día, las cosas que he visto ya no puedo ver más. La tierra llena su regazo con sus propios placeres.
anhelos que tienen su propia especie natural, e incluso con algo de la mente de una madre y ningún objetivo indigno, esta enfermera hace todo lo que puede para que su hijo adoptado, su recluso, el hombre, olvide las glorias que ha conocido y el palacio imperial del que vino. Y lo que Wordsworth quiere decir con esto es que a medida que te desarrollas como un adulto competente, que es precisamente la dirección hacia la cual deberías desarrollarte, mucho de lo que estás haciendo es especializar tu perspectiva. Te vas ajustando y especializando hacia una meta particular y una forma particular de ser. Y eso hace falta, porque a medida que te desarrollas, tienes que desarrollarte hacia una forma particular de ser, o no te desarrollas en absoluto. Y no puedes ser un niño para siempre. Eso se vuelve amargo. Y así los seres humanos estamos destinados a estrechar nuestras percepciones, para afinarnos y centrarnos en algo muy pequeño, para que al menos así seamos capaces de hacer eso. Pero el precio que pagamos por esto es que empezamos a reemplazar la relación que tenemos con la realidad plena, con las sombras que son solo lo justo suficientemente complejas para dejarnos hacer lo que necesitamos hacer y nada más. Y aunque nos hemos vuelto más competentes, de otras maneras, también nos hemos vuelto más ciegos. Y tenemos una idea de cómo sucede esto. Ocurre de abajo hacia arriba. Hay un cuadro de Magritte, el del hombre con la manzana sobre la cara, que tiene un significado obvio en cierto sentido, que es que estamos cegados, incluso a lo que está justo delante de nosotros, por los objetos que vemos. Y creemos que el ver permite a la luz alcanzarnos y entrar, pero solo está dejando entrar una pequeña fracción de la luz, una muy pequeña fracción, porque solo somos capaces de contemplar una pequeña fracción de todo cuando estamos haciendo algo en particular. Mucho de lo que hacemos es filtrar las cosas. Gran parte de tu corteza cerebral es inhibidora, y Magritte está intentando señalar esto con esa idea. Hay un hombre de negocios ahí, vestido de traje. No puede ver más allá de aquello inmediatamente delante de sus ojos. ¿Y cómo es que esto ocurre? Bueno, pues digamos que eres un bebé. Lo primero que aprendes lo vas construyendo de abajo hacia arriba en tu cuerpo. Construyes tu percepción y estructuras la acción desde abajo hacia arriba. Primero aprendes a mover el brazo, aprendes a cerrar la mano, luego aprendes a hacer cosas que son prácticas con esas habilidades, como levantar una cuchara, porque tienes que hacer eso para alimentarte. Aprendes a mover un plato, aprendes a poner la mesa, que está empezando a ser ya algo social, porque puedes poner la mesa para ti y para otras personas. Aprendes a hacer una comida, que es una secuencia más compleja de actividades motrices y habilidades perceptivas que ya está muy enfocada. A medida que te continúas desarrollando, las cosas que encadenas se vuelven más y más complejas, pero también más específicas. Tienes que cuidar de tu familia, lo que significa que hay todo tipo de otras cosas que no estás haciendo. Tienes que encontrar un buen trabajo, que casi todo el mundo, cuando son jóvenes, percibimos como la contemplación de una limitación. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente piensa, ay no, ya sabes, voy a tener que limitarme a este papel y no quiero ser solo ese papel. Pero es mejor ser ese papel que ningún papel en absoluto. Y tal vez la forma de trascender a este papel es a través del papel mismo, del rol, no alrededor de él. No se puede evitar la responsabilidad de estrechar tu percepción, darle forma y especializarte. Ser un buen padre,
Bueno, eso es un sacrificio que haces para la próxima generación. Sea un buen compañero, más de lo mismo. Sea un buen ciudadano. Es fácil para los jóvenes en particular ser escéptico de eso. Porque la sociedad antigua siempre es algo corrupto, arcaico y ciego. Y convertirse en miembro de eso parece ser en parte permitirse adoptar esa misma ceguera de edad. Pero esa sociedad también te educa, da forma a cada palabra que dices. Es algo de lo que estar agradecido, incluso en su forma antigua y arcaica. Y es parte de las necesidades de la responsabilidad humana que te conviertas en un buen ciudadano. Y eso significa, en cierto modo, renunciar a mucho del reino de las posibilidades, para al menos preservar lo que es. Hay una canción satírica de finales de 1890, inglesa, que dice: soy el modelo de un moderno general de división. Vegetales, animales, tengo toda información. Me sé los reyes de Inglaterra y cada conflicto histórico, de Maratón a Waterloo, en orden categórico. Y la sátira está en que, bueno, él tiene el conocimiento, es un funcionario oficial, y es algo muy difícil de hacer. Pero del mismo modo, es algo muy limitado y categórico. Y por supuesto que un artista se opondría a eso. Pero eso es mejor que nada en absoluto. Y esa es la alternativa. Bueno, tal vez haya algo por encima de ser un buen ciudadano. Porque a veces ser un buen ciudadano no es tan bueno. Si eres un buen ciudadano de la Alemania nazi, o la Unión Soviética, o de la China de Mao, fuiste compactado a una forma de ser en particular, e incluso tal vez a una forma necesaria, pero también una forma muy patológica. Y así parece ser que tiene que haber algo, a pesar de que adoptar un punto de vista especializado es necesario, tiene que haber algo superior. Y creo que eso es también aquello que puede restaurar el sentido que tienes de un verdadero vínculo y relación con las más profundas y más significativas realidades de la vida. Y de eso se trata ser una buena persona. Está por encima de ser un ciudadano, es algo más. Tiene que ver con el desarrollo de la individualidad. Y creo que también estamos configurados para eso. Así que parece que estamos cableados para perder lo que teníamos, para especializarnos. Pero entonces, una vez que estamos especializados, para reabrirnos. Una vez que tenemos las habilidades incorporadas en nuestro cuerpo, y por tanto somos capaces de lidiar con la realidad porque estamos más adaptados y tenemos más fluidez y somos más flexibles, entonces podemos empezar a abrir las puertas de nuevo. Y creo que tu sistema nervioso está preparado para ayudarte a hacerlo si no interfieres con él, si te permites darte cuenta, y te das cuenta prestando atención a las cosas que se manifiestan ante ti, que relucen y brillan como interesantes. Te atrapan. Y donde te atrapan es donde el mapa oscuro en el que vives deja de interponerse con la realidad que hay tras él. Es como si hubiera un agujero en el mapa y la luz por fin puede brillar a través de eso y te atrae. Y eso va a tirar de ti. Es entonces cuando algo se apodera de tu interés. Ese es tu sistema nervioso el que lo está haciendo, tú no lo haces. Es una fuerza inconsciente. Incluso se podría decir que es el mundo mismo hablando contigo. Y los fenomenólogos se sentían de esa forma. Y es un verdadero fenómeno. No es algo secundario. Y lo sabes. Porque no puedes vivir sin esto. Mueres, te atrofias, te vuelves cínico, te vuelves nihilista, o adoptas algún salvaje sistema de creencias si no tienes apego a algún genuino y vivificante significado de tu propia vida. Y es algo difícil de seguir porque no necesariamente te pone en perfecta yuxtaposición con la sociedad, porque no es algo de la sociedad, no es ser un buen ciudadano, es algo más.
también es aquello que reconstruye lo que implica ser un buen ciudadano. Los egipcios sabían de esto hace mucho tiempo. No sabían realmente que lo sabían, porque interpretaban estas cosas en teatro y las retrataban mitológicamente porque no tenían la capacidad para articular completamente estas ideas. Pero los egipcios adoraban al ojo humano. Adoraban al ojo porque sabían que el ojo era lo que prestaba atención. Somos criaturas visuales, y tu ojo es atraído automáticamente a las cosas que se manifiestan o brillan ante ti, y tienes que mirarlas. Si prestas atención a las cosas que brillan, porque lo que estás viendo es la realidad en lugar del mapa, estás obteniendo acceso a la información real que hay en el mundo. No es información preempaquetada, porque esa puede ser falsa. Es la información real que emana desde la base del ser. Y si prestas atención a eso, te ayudará a avanzar hacia los objetivos que has establecido para ti como un buen ciudadano, que son parte intrínseca de la estructura de valores que has adoptado, pero al mismo tiempo hará algo más. Te llevará a transformar la naturaleza de esos objetivos. Porque mientras persigues aquello que guía tu interés y cada vez se revela con más información, entonces al absorber esa información, que es el aprendizaje, esencialmente te transformas a ti mismo en una persona diferente, una persona más fuerte e informada, una persona más consolidada, una persona con más integridad y con más fuerza y dirección. Y al mismo tiempo, delineas más tu mapa. Así que estás viviendo más y más en el mundo real. Así que a medida que te acercas a tu objetivo específico, aunque sea un objetivo culturalmente condicionado, el aprendizaje que haces a lo largo del camino te transforma y transforma la naturaleza de tu objetivo. Las cosas brillan. Hay una razón para ello, y lo sabes porque cuando estás atendiendo a algo que te interesa y estás involucrado es cuando estás vivo, es cuando la vida vale la pena. Vale tanto la pena que en esos momentos ni siquiera te cuestionas nada. La pregunta en sí misma desaparece porque el significado con el que estás unido es tan poderoso que puede hacer retroceder la adversidad que de otra manera caracterizaría la vida. Nietzsche dijo que la persona que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y eso es algo muy útil para saber, porque pensamos, ok, somos criaturas muy vulnerables y nuestra vida termina catastróficamente y ocurren cosas terribles. ¿Y cómo podemos soportar eso? Y la respuesta a eso es, y siempre lo ha sido, que tienes que estar en sintonía con algo que está más allá de ti, porque esa sincronía te da la fuerza que necesitas para soportar tus terribles limitaciones. Y esto lo ves en acción, la gente lo sabe, todo el mundo lo sabe. Es solo que nuestra cultura no es buena para articularlo. Hemos perdido mucho de eso. No hemos desarrollado nuestros conocimientos sobre esto tanto como hemos desarrollado conocimientos del mundo objetivo. Y estamos pagando por ello. Lo ves en lugares extraños. Hay un símbolo antiguo, conocido como la esfera del caos, y los alquimistas creían que la esfera del caos era el sustrato y base, aquello de lo que el mundo estaba hecho en su última instancia, la cosa más real. Y lo conceptualizaron como algo como la información. Lo consideraban una combinación de espíritu y materia. Era una combinación de espíritu y materia que es lo que es la información. En cierto sentido, porque cuando interactuamos con ella, tomas algo de la información y te construyes a ti mismo a partir de ahí. Ahí está el elemento espiritual. Y usas parte de la información para construir el mundo a partir de ella. El elemento material. Y consideraban la realidad misma como algo que precedía lo espiritual y lo material. Y que esa realidad fue lo que brilló. Y eso ha sido dramatizado en los cuentos modernos sobre transformación. El lugar más interesante en el que ha aparecido está en las historias de Harry Potter, donde un tema muy presente es un juego llamado Quidditch. Y en el Quidditch, que es un juego, la forma en que ganas es jugando a un juego que está como aparte del partido de Quidditch. En Quidditch ganas al perseguir y atrapar
una cosa dorada que brilla y destella y que va volando. Si la alcanzas, entonces ganas el juego y también todo tu equipo. Y dentro de ella está la piedra de la resurrección. Es un diamante, es una joya. La idea es que si sigues lo que se te manifiesta como interesante, te va a guiar a través de la adversidad. Te llevará a hacer cosas difíciles, pero nunca más allá de tu capacidad, porque está condicionado para eso. Lo que sucederá es que mientras te vas dando de cabeza contra el mundo, persiguiendo lo que te interesa, te vas a alinear. En tu ser, tu estructura interna, tus moléculas, se van a disolver las contradicciones. Como la estructura interna de una joya, que es algo que refleja la luz. Esto te hace duro y resistente y capaz de soportar las terribles condiciones de la existencia sin corromperte. El autor T.S. Eliot dijo algo sobre esto. No dejaremos de explorar, y el fin de toda nuestra exploración será llegar a donde empezamos y conocer el lugar por primera vez. Y eso es un resumen de 5 líneas de la construcción más notable de la naturaleza, de la relación entre la conciencia humana individual y la realidad misma, que se ha escrito jamás, y el pico de un sistema de pensamiento que ha estado desarrollándose durante miles y miles de años, que se nos ha escapado y no podemos articular adecuadamente. Sigue lo que te interesa. Te llevará a la adversidad y después a través de ella. Te transformará de un ciudadano a un individuo, y entonces las puertas se abrirán de nuevo, y en ese punto serás lo suficientemente fuerte para tener tu vida. Y en ese punto eres lo suficientemente fuerte como para no caer presa de sistemas de creencias patológicas y no trabajar para la destrucción de las cosas. Gracias.